oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Nuestra segunda cita con el misterio comienza. 2 nuevas horas con todos esos temas únicos que solamente podrán escuchar aquí. Están ya listos, será hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y a todos les necesitamos para llenar este espacio en blanco. Será aquí en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y como siempre, es un placer para todos nosotros estar aquí juntos y compartiendo este especial tiempo. Las gracias a todos por elegirnos y por pasar estas 2 horas a nuestro lado. Y hoy, atentos, el programa viene con premios y temas súper interesantes. Hoy abordaremos un tema que muchos oyentes nos han pedido, los secretos del Vaticano. Nuestro invitado los conoce y esta noche nos trae informaciones asombrosas sobre lo mucho que se oculta en esos sótanos llenos de archivos. Y el segundo tema nos llevará hasta Siberia. Allí queremos descubrir a unos personajes de leyenda. Nuestra invitada Carmen Arnau Muro, antropóloga, ha pasado mucho tiempo con ellos y viene dispuesta a descubrírnoslos. Y esta noche sorteamos 5 libros entre todas las llamadas que recibamos aquí al Espacio en Blanco. Es tan sencillo como marcar el 900-137-137 o enviarnos un email a espacioenblanco@rtve.es. Las líneas están abiertas desde este mismo instante. Y hace una semana lo anunciábamos que íbamos a poner en marcha un chat en el programa, y esta es la noche en la que lo vamos a estrenar, un lugar de encuentro para todos los amigos del Espacio en Blanco que queráis hablar entre vosotros, hablar con nosotros. Es tan sencillo como entrar en nuestra página web y desde ahí accedéis a nuestro chat. La dirección muy fácil, www.espacioenblanco.es. El chat ya está en marcha. Ese es el avance de los temas de hoy y estos son nuestros primeros datos. Y atención, que va a ser interesante, y desde el principio decimos que no nos hacemos responsable de lo que vaya a contar nuestro invitado. Pero antes, ahí van las primeras informaciones. En el Vaticano, lo que no es sagrado es secreto. Esta noche queremos desvelar algunos de los secretos del Vaticano. Para muchos, su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas. Para otros, no es más que un órgano que posee cualquier estado en el mundo. Sin embargo, el secretismo con que en muchos casos es resguardado, así como el extremo celo con que los documentos son cuidados, hacen pensar a muchos que el archivo del Vaticano oculta algo más que registros y papeles históricos. Se piensa incluso que se esconden informaciones tan valiosas y trascendentes que su conocimiento público podría incluso cambiar la percepción de los fieles frente a su Iglesia.
Como dato extra, se sabe que los archivos completan cerca de 50 kilómetros de estanterías, comprendidos por más de 50.000 volúmenes, de los cuales miles aún se encuentran sin clasificar. Es decir, que su contenido aún no ha sido revisado, ni siquiera por los propios miembros del Vaticano. Pero ¿cuáles son los documentos más importantes de este archivo? ¿Cuáles son los que tanto investigadores, periodistas y escritores mueren por conocer? Nuestro invitado de esta noche los conoce y viene para darnos datos sobre ellos. Ahí están los primeros datos, los primeros apuntes de este tema que queremos tocar esta noche. El teléfono, con el concurso que tenemos en marcha, 900-137-137. Y recordar, hoy es el primer día del chat, simplemente entrar en la página web www.espacioenblanco.es, pincháis chat y ahí hay gente ya que está atendiendo esa sala de reunión. Y saludar a nuestro primer invitado, Eric Fratini. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Yo te digo desde el principio, no me hago responsable de lo que vayas a contar de esta lo que noche. voy a decir, ¿no? No ¿Vale? te haces responsable de lo que voy a decir. Para nada. O sea, eso que quede claro ante nuestros oyentes, porque... Muy bien. Sin que no nos escuchen, ¿no? Bueno, sí, que nos escuchen, pero que... No, en serio, desde el respeto vamos a intentar tocar una serie de temas que mucha gente nos ha dicho que quería que lo tratáramos y nadie mejor que tú. Decir que eres escritor, investigador, has escrito algunos libros como este que tenemos, La Santa Alianza, Historia del Espionaje Vaticano, has escrito también Secretos Vaticanos, sí, y Los Espías del Papa, sí, entre otros cuantos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Primero, ¿cómo te consigues los documentos, esos secretos? Me has estado enseñando y vamos a anunciar que a partir de, seguramente la semana que viene o la siguiente, vamos a lanzar una nueva sección contigo en el que vamos a desvelar muchos de esos documentos secretos, muchos de esos expedientes. ¿Cómo los consigues? Pues te cuento. En el caso de... Fue por una biografía que me manda a escribir Espasa Calpe, la editorial Espasa Calpe. Querían que escribiese una historia oficial sobre la CIA, toda la historia de la CIA desde su fundación. Y total que me fui a Estados Unidos, a Langley, que tienen los archivos históricos ahí en Langley, a la sede del cuartel general de la CIA en Virginia. Y revisando documentos, viendo documentos, encuentro un documento de 11 páginas que habla de un supuesto servicio de espionaje papal. ¿Tú no sabías nada de eso? No sabía que existía un servicio secreto papal. Y resulta que, bueno, nada, cuando me encuentro ese documento, dije, caray, qué maravilla. Llamé a mi editora, Pilar Cortés, mi editora de Espasa Calpe, y le conté la historia que había descubierto. Entonces le dije, ¿qué te parece si en vez de escribir una historia sobre la CIA, escribo una historia sobre el espionaje papal? Y me dijo, hombre, si encontramos documentación para que puedas escribir un buen libro, y bueno, hay que decirle a los oyentes que tiene 570 páginas, creo que tiene el libro. Tocho, increíble, lleno además de datos. Sí. No son cosas que te inventas. No, es un ensayo, es un ensayo. Por ejemplo, este libro tiene una bibliografía impresionante de 214 libros. Tiene unas 740 notas de pies de página citando números de documento, fecha del documento, dónde se puede conseguir ese documento. Tiene muchísimo material gráfico. Esta edición tiene mucho material gráfico. Yo publico, por ejemplo, el certificado de defunción de Juan Pablo I, que ya lo tocamos en la otra vez cuando estuvimos hablando del certificado. Es decir, y entonces todo eso te va llevando a una investigación, te va llevando a otro, al final acabas ampliando la investigación. Y terminé escribiendo la historia del servicio de espionaje desde que se funda en 1566 hasta Juan Pablo II. ¿Y cómo consigues los documentos? ¿Quién te los da? ¿Tienes contactos por ahí que no se pueden nombrar? En el caso de... ¿te refieres al caso de la Santa Alianza, del espionaje papal? Pues mira, en el caso del espionaje papal han sido 14 archivos donde he revisado documentación. Pues por ejemplo los archivos de la CEANA, la Comisión de Actividades Nazis en Argentina. He encontrado documentos sobre el Vaticano. He encontrado documentos en los archivos del gobierno yugoslavo en Belgrado. He encontrado documentos en el Centro de Estudios Judíos de la Universidad de Berlín. He encontrado documentos sobre el Vaticano y operaciones del Vaticano en los archivos de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la Universidad George Washington. He encontrado documentos, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones de Crímenes de Guerra Nazis en Yafo, en Israel. Y todo eso ha sido como... Yo siempre digo que más que un investigador,
Lo que he hecho ha sido un gran puzzle, ¿sabes? He unido muchas piezas históricas en los archivos por supuesto, en el Public Record Office de Londres. También he encontrado muchísimos documentos. Todo eso ha ido compaginando y componiendo un gran libro que es lo que es ahora la Santa Alianza. ¿Y por qué la Iglesia, el Vaticano, vamos a decir, tiene que tener espías? ¿Por qué un poder espiritual que...? Bueno, es que yo creo que ese es el error que tienen muchos... Yo creo que ese es el error que tienen muchos católicos. Es decir... yo te diría que, primero yo quiero decirte que yo no escribo sobre la religión, yo no escribo sobre Dios, yo siempre digo Dios me libre escribir sobre Dios, ¿no? Yo no soy experto en religión, sé los 10 mandamientos porque me los enseñaron en el cole y todavía los recuerdo, pero yo no hablo de religión, yo hablo de política, mi especialidad es política vaticana, ¿no? ¿Por qué necesita? Porque, claro, estamos hablando de un poder moral muy importante en las naciones. Es decir, ¿a qué otro jefe de Estado? Yo creo que lo hablamos tú y yo en alguna ocasión. ¿A qué otro jefe de Estado se le permite que cuando vino Bush a visitarle, el Papa Juan Pablo II le levantó el dedo y le llamó la atención por haber invadido Irak? O cuando fue nuestro presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, a Roma, a entrevistarse con el Papa le echó la bronca porque habíamos aprobado aquí en España el matrimonio entre homosexuales. Es decir, ¿a qué otro jefe de Estado se le permite? Yo creo que tiene una autoridad, se le da una imagen de autoridad moral y luego que, claro, estamos hablando de un Estado que controla 1.500 millones de almas, que es unos 1.500 millones de católicos que hay repartidos por todo el mundo. Por eso que cuando el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto XVI dice algo, eso tiene una repercusión en 1.500 millones de personas. Yeah. Además del mundo civilizado, casi siempre. Sí, claro. Entonces, claro, eso implica mucho tema político, muchas influencias políticas, que luego podemos hablar, porque yo lo cito en el libro, muchas cuestiones políticas. Lo vamos a intentar, pues desde el respeto absoluto a las creencias y a la religión, vamos a intentar aclarar una serie de temas. Dices en tu libro, enseguida vamos a entrar en la primera parte, para ello asesinaron, conspiraron, envenenaron, robaron, difamaron o mintieron en nombre de Dios y por orden suprema del sumo pontífice de Roma. Sí. Esos espías, ¿hicieron todo eso? Así es, claro. Primero, es decir, el Servicio Secreto Vaticano se crea como tal, de forma oficial, o de cierta forma oficial, dándole una cierta forma oficial. Se crea en 1566, lo hace el Papa Pío V, es el famoso Papa que entrega el estandarte a don Juan de Austria, para la batalla de Lepanto. Entonces este Papa, antes de ser Papa, era Miguel Gislieri, que era el cardenal Miguel Gislieri, fue uno de los inquisidores más duros y más crueles que tuvo Roma, fue inquisidor de Roma, el gran inquisidor de Roma, y él había creado en Roma, para el tema de la Inquisición, había creado una red de espionaje, una red de informadores para beneficio de la Inquisición. ¿Qué pasa? Que cuando de repente este señor se ve que es elegido en el cónclave, y es nombrado Papa, como pontífice, como Pío V, él decide mantener esa red de espionaje en beneficio de la Iglesia, para intereses de la Iglesia y contra el nuevo enemigo de la Iglesia Católica, que en ese momento era el protestantismo, representado por Isabel I de Inglaterra, que era la gran enemiga. Y entonces, ¿por qué se le da el nombre? ¿De qué viene el nombre de la Santa Alianza? Él lo bautiza como la Santa Alianza porque se crea como una unidad, digamos, de choque, una unidad de espías formado por jesuitas para apoyar a María Estuardo, la reina de Escocia, que era católica, y ponerla en el trono derrocando a Isabel de Inglaterra, para devolver al catolicismo a Inglaterra. Y por eso se llama la Santa Alianza. Ya. ¿Se llamó también la entidad en algún sitio? Sí, la entidad, lo que pasa es que eso fue con Pío XI, con el Papa Pío XI ya en el comienzo del siglo XX. Con Pío XI es cuando se empieza a conocer al servicio secreto papal, se le empieza a conocer como la entidad, porque tú sabes que los servicios secretos nunca se les conoce dentro del mundo del espionaje por su nombre original. Es decir, a la CIA se le llama la compañía, a nuestro Centro Nacional de Inteligencia no se le conoce como CNI, se le conoce como la Casa. Al servicio secreto papal no se le conoce como la Santa Alianza, se le conoce como la entidad en el mundo del espionaje. Qué curioso. Y es cierto que han matado, han asesinado, han mentido, no sé la diferencia entre matar y asesinar, pero bueno, robar, difamar, conspirar, envenenar. Sí, lo han hecho y lo han hecho muy bien, y lo han hecho mucho y muy bien. Es decir, y muy bien. Mucho y muy bien. Por ejemplo, yo cuento en el libro, por ejemplo, cómo el Papa Clemente ordenó el asesinato de Enrique IV de Francia, porque
Enrique IV de Francia había comenzado a poner problemas de las famosas regalías, es decir, las donaciones que los franceses hacían a los estados pontificios, al Papa. Entonces el rey Enrique IV de Francia parece ser una crisis económica muy grave y dijo que eso se había que cortar. Entonces que ese dinero se cortaban las regalías a los papas. Entonces el Papa Clemente ordenó matarlo y lo mataron. Lo mató el famoso François de Ravaillac, que formaba parte de un grupo que se llamó el Círculo Octógonus, que, digamos, estaba formado por 8 sacerdotes, el Círculo Octógonus, y que realmente se utilizaban para eso, para matar a jefes de Estado, jefes de gobierno, políticos, nobles, que iban en contra de los intereses de la Iglesia. Pero han matado muchos, mataron a Guillermo de Orange también, uno de los monarcas de los Países Bajos, también porque Guillermo de Orange en ese momento no sabía si estaba a favor del protestantismo o a favor del catolicismo, y entonces que el Papa de turno no le dio tiempo a que lo decidiese y lo mataron, terminaron matándolo. Y ya que has viajado tanto, ¿has estado en los archivos secretos del Vaticano? He estado en la Biblioteca Vaticana, en los archivos secretos, para que la gente, los oyentes lo entiendan cómo funciona. La Biblioteca Vaticana, realmente el departamento se llama Biblioteca y Archivos Vaticanos. La biblioteca es una zona pública donde tú entras con un sistema bastante complejo y bastante curioso. Por ejemplo, para tú poder acceder a la Biblioteca Vaticana, te piden cosas muy curiosas. Por ejemplo, una carta de tu párroco diciéndote que eres un buen católico y un buen cristiano. Entonces esa carta de recomendación es lo que te facilita también, aparte de muchas otras cosas. Necesitas una carta institucional diciendo que eres investigador reconocido, etcétera, etcétera. ¿Tú le llevabas esa carta del párroco diciendo que eras buen feligrés? No, llevé la carta de una gran amiga nuestra, compañera de profesión que lleva muchos años en Italia, que fue la que me facilitó el poder entrar a la biblioteca. Y luego está el Archivo Secreto Vaticano. El Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Es un departamento que hay dentro de los archivos donde van todos los secretos papales. Todos los documentos que decide el Papa que son bajo secreto pontificio, es decir, lo que en el mundo español le llaman top secret. Todos los documentos que están bajo secreto pontificio quedan registrados y quedan archivados en el Archivo Secreto Vaticano. Por ejemplo, te cuento una anécdota. A la última persona que se le permitió acceder, no miembro de la curia, que se le permitió entrar en el Archivo Secreto Vaticano, fue, por ejemplo, a John Cornwell. Este es un historiador inglés que se le permite el acceso a todos los documentos entre 1919 y 1948, bajo el pontificado, todo el pontificado de Pío XII, y cuando Pío XII era Pacelli y era secretario de Estado. Se le permite la entrada porque la idea es que haga una biografía buena para Pío XII con la intención de llevar a cabo adelante la causa para hacerle santo, ¿no? Bueno, pues John Cornwell empieza a estudiar los documentos políticos de la etapa de Pío XII y escribe un libro muy famoso que yo lo recomiendo desde aquí que se lo lean, que se llamó El Papa de Hitler. Entonces, claro, aquel tema no gustó nada a la curia porque no era un libro que se pretendía escribir, y aquello provocó pues que desde ese momento no se permite a ningún investigador más entrar en el Archivo Secreto Vaticano. ¿Y solo tienen documentos o también tienen otro tipo de cosas? No, tienen de todo, Tienen, por ejemplo, los Index Prohibidum de libros prohibidos, por ejemplo, donde están, por ejemplo, las primeras, dicen que están las primeras ediciones, por ejemplo, de que la gente, claro, ahora en nuestra mentalidad del siglo XXI nos reímos, pero por ejemplo están todas las primeras ediciones de los libros de Dumas. ¿Por qué? Porque eran libros prohibidos por el Vaticano, los libros de Dumas. Hay libros, por ejemplo, dicen que está la primera edición de novelas de Julio Verne, Viaje a la Luna. ¿Por qué? Porque estaban prohibidos por la Iglesia Católica y entraban en el índice de libros prohibidos del Vaticano. A partir de ahí, pues, están, por ejemplo, todos los documentos que yo creo que nunca se desclasificarán, nunca se harán públicos. Por ejemplo, todos los documentos de la investigación llevada a cabo por los servicios secretos vaticanos sobre el atentado, por ejemplo, a Juan Pablo II en mayo del 81 en la Plaza San Pedro. Están ahí esos documentos. Están todos los documentos de las cantidades que tuvo que liberar por orden del Papa Juan Pablo II el Banco Vaticano para salvar de la quiebra bancaria a muchos bancos en las que ellos habían intervenido. Por ejemplo, los famosos papeles del Banco Ambrosiano están en el Archivo Secreto Vaticano y nunca, nadie, jamás
podrá acceder a ellos. Ya. Y aparatos, el Arca de la Alianza, el cronovisor y toda esa serie de cosas más misteriosas. Yo creo que no, yo creo que lo único que hay son documentos. Pero bueno, yo creo que de todas formas dentro de esos documentos hay muchas leyendas también que se cuentan en esos archivos que nunca podremos ver. Nuestro invitado tiene algunos de esos documentos y esta noche, insisto, desde el respeto vamos a darlos a conocer. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, nuestro teléfono abierto 900-137-137, por si queréis participar. Este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional y vamos con otra introducción para entrar mucho más al fondo del asunto que queremos tocar esta noche. Y no me hago responsable de lo que cuenta nuestro invitado. El 28 de septiembre de 1978, y tras 33 días ocupando el cargo máximo de la Santa Sede, el sumo pontífice Juan Pablo I fue hallado muerto en su habitación del Vaticano. Según informaciones oficiales, el Papa Luciani habría fallecido debido a un infarto agudo de miocardio, producto de una mala dosis de su medicamento. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que, lejos de una muerte natural, el llamado Papa de la Sonrisa habría sido objeto de un atentado gestado en los círculos más internos de la Iglesia y la mafia italiana. Cabe destacar que el cuerpo del Papa pasó por una necropsia forense que concluyó que la muerte se había producido por la ingesta de una dosis fortísima de un vasodilatador recetado por teléfono por el doctor de cabecera. Sin embargo, el médico rechazó inmediatamente tal información, al aclarar que no le había recetado nada al Papa aquella noche, ni las anteriores tampoco, debido principalmente a que éste gozaba de buena salud. Asimismo, la religiosa que encontró al Santo Padre en su lecho, Sor Vicenza, aseguró que Juan Pablo I yacía en su cama extrañamente con el rostro calmado y en una posición de reposo, algo que no coincide con la violenta muerte que supuestamente hubiera tenido si tuviera un ataque cardíaco. Los que apoyan esta teoría conspirativa sostienen que nada más acceder al papado, Juan Pablo I expresó su férrea voluntad de realizar una reorganización general del Instituto para Obras de Religión, o Banco Vaticano, y de luchar directamente en contra de la mafia y la masonería. Los archivos referentes a la muerte del Santo Padre, así como la investigación realizada en torno a ella, están guardados en los archivos secretos del Vaticano. Ninguna persona, tan solo el Papa de turno, puede consultarlos. Bueno, pues este es un tema que nos habían pedido que tratáramos, muy controvertido, del cual se ha dicho muchas cosas, y te voy a preguntar, pero antes, perdóname, me dicen que tenemos algunos problemas con el chat, lo tenemos en prueba, o sea que un poquito de paciencia para entrar en el www.espacioenblanco.es, pincháis chat y ahí entráis en la sala. Había mucha gente y de repente se van. ¿Qué pasó con Juan Pablo II? Juan Pablo I, perdón. Bueno, yo en el libro mío yo lo que doy, digamos, no entro a opinar. Es decir, yo te doy todas las versiones que hay sobre la muerte de Juan Pablo I, tanto las oficiales como las conspirativas, que se pueden llamar conspirativas. La que más se defiende, en este caso, es la conversación. Hay una conversación que se tiene antes de entrar en el cónclave, donde él sale elegido, donde Luciani sale elegido como Juan Pablo I, donde Juan Pablo I está reunido con un grupo de cardenales, un pequeño grupo de cardenales, y alguien dice que quien salga elegido de este cónclave tendrá serios problemas con las finanzas vaticanas. Parece ser que Jean Villot, que era en aquel momento el todopoderoso secretario de Estado Vaticano de Pablo VI, dice, les manda el orden, les hace callar,
Y efectivamente Juan Pablo, el Papa Luciani, Albino Luciani, que era patriarca de Venecia, sale elegido Papa, Juan Pablo I, y a los 33 días fallece. ¿Qué pasa? Es curioso porque la gente le ha dado mucha importancia a la muerte del Papa, ¿no? Los investigadores le han dado mucha importancia. Pero claro, ¿qué pasa con los cardenales que estaban con él, que estaban comentando ese caso? Bueno, pues te digo, por ejemplo, que entre el año 79 y el año 82... todos los que formaban los 5 cardenales que estaban en ese corro fallecen misteriosamente. ¿Sí? Y te digo, por ejemplo, Jean Villot fallece a los 73 años. Sergio Pignedoli a los 70 años, en muy poco espacio de tiempo. El cardenal Bagnozzi, que era uno de los hombres más próximos a Luciani, muere a los 74. Y Pericle Felice, que estaba también ahí, muere a los 70 años, y Giovanni Benelli, que era el que decían que podía ser elegido papa, muere con 61 años. Es decir, todos los que estaban en el corro, en aquel corro famoso, antes del cónclave, fallecen entre el año 79 y el año 82. O sea, puede ser una casualidad. ¿Qué quieres decir con eso? Puede ser una casualidad, pero claro, esas casualidades de que curiosamente son los cardenales que están a favor de la investigación, de abrir una investigación al Banco Vaticano, y fallecen curiosamente en muy poco espacio de tiempo, y además cardenales que son muy jóvenes, con 61 años. Es decir, no estamos hablando a lo mejor de otros cardenales que tienen 74 o 75 años. ¿Qué pasa? Que luego, a partir de cuando fallece Juan Pablo I, sale elegido Karol Wojtyła, y sale elegido como Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, la primera medida que toma es ratificar en el cargo de presidente Lior a Paul Marcinkus, el famoso monseñor americano, que es en ese momento el presidente del Banco Vaticano, y es quien se dice que va a llevar a la quiebra al Banco Vaticano, que es efectivamente quien lo lleva a la quiebra. Misterios. ¿Hay más teorías que puedan...? Bueno, hay otra teoría, por ejemplo, de que hay una orden, curiosamente, en la comisión de investigación que se abre una comisión de investigación cuando muere el Papa Juan Pablo I, que se dice, por ejemplo, que hay una cosa curiosa, que la noche que muere Juan Pablo I, la noche que él fallece, de un supuesto infarto, se dice, a él se le retira, misteriosamente esa misma noche se le ha retirado la escolta de la Guardia Suiza y la escolta de los 2 agentes del Servicio Secreto Papal que lo protegen siempre al Papa, y curiosamente también a los guardias suizos que protegen la entrada a las estancias papales en el Palacio Apostólico. Esa noche él no tiene protección en su habitación. Es decir, otro misterio. Otro misterio que se habla de la muerte de Juan Pablo I. Dicen que él tiene una campana, él tiene un botón al lado suyo para las alertas, que está comunicado con el sistema de alertas del Vaticano. Es decir, la madre Vincenza, que es quien lo descubre, que era su ayudante, era su camarera, la camarera papal, dice que cuando descubren el cadáver, el Papa tiene el mando en la mano. ¿Y por qué no sonó el mando? Porque no sonó. Otro misterio. ¿Por qué el doctor Caporello, que es el médico oficial del Vaticano, dice que se le estaba tratando de dolencia cardíaca y se le ha recetado un medicamento cardíaco porque desde hace años sufre de problemas cardíacos Albino Luciani? Y de repente sale el médico privado de Albino Luciani, que había sido su amigo de la infancia y le había tratado siempre, incluso fue su médico hasta que él dejó el Patriarcado de Venecia para ir hacia el cónclave en Roma, donde es elegido papa. Y sale una declaración pública del médico de toda la vida de Albino Luciani, donde dice que el papa no sufría absolutamente de nada, no tenía ningún problema cardíaco. Es decir, ¿por qué se le receta medicamentos tan fuertes para la tensión arterial? ¿Por qué se le recetan esos medicamentos? Que yo tengo toda la lista de medicamentos que se le recetaron. ¿Por qué se le recetan esos medicamentos para problemas cardíacos si él supuestamente no tenía ningún problema cardíaco? Es decir, otro misterio que se abre. Y luego, yo creo que a lo mejor hay pocos misterios, a lo mejor en la muerte de Juan Pablo I. Pero ¿sabes qué pasa? Que la Iglesia, el Vaticano, no hablemos de la Iglesia, hablemos del Vaticano. El Vaticano, con la posición que ha tenido desde hace 2008 años, ha apoyado ese oscurantismo, y de ahí la famosa frase que se dice que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Espacio en Blanco.
Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Bueno, pues lo dejamos ahí en misterio. No, tú claro, no te atreves. Yo no tomo... No tienes por qué decir nada. No. Eres un investigador. Este es uno de los misterios de la Iglesia. Hay otros muchos más, bastante ocultos en tu libro. Citas alguno. Hay un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención, Luigi Poggi, el espía de Juan Pablo II. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hacía? Pues mira, Luigi Poggi fue un hombre, yo creo que fue prefecto de la entidad, al cargo de jefe del servicio de espionaje papal se le llama prefecto. Luigi Poggi era monseñor cuando es reclamado por Juan Pablo II para ser nombrado como prefecto de los servicios de inteligencia papales. Él era un hombre muy protegido por Casaroli, por el famoso cardenal Casaroli, el cardenal de la Parachic, el cardenal aperturista hacia el este. Y bueno, este hombre, una de las cosas valiosas que hizo este hombre fue que consiguió abrir los servicios secretos papales a la cooperación con otros servicios de inteligencia en el mundo. Por ejemplo, él fue uno de los arquitectos con William Casey, el famoso director de la CIA durante la era Reagan, para realizar operaciones encubiertas conjuntas entre los servicios secretos vaticanos y los servicios de la CIA y la propia CIA en Polonia, por ejemplo. Luigi Poggi fue el responsable de todas las operaciones de cooperación que tuvo el Servicio Secreto Vaticano con el Mossad israelí. También. ¿Han colaborado con el Mossad? Han colaborado muy estrechamente. Incluso hubo una operación que se llevó a cabo, que yo la descubrí en Israel, en los archivos en Israel, muy curiosa. Hay una visita oficial que hace Golda Meir a Pablo VI, se llamó la Operación Diamante. Es una operación... Golda Meir tenía previsto visitar al Papa Pablo VI para intentar que el Vaticano reconociese al Estado de Israel, porque el Estado de Israel, el Vaticano lo ha reconocido hace muy poco tiempo, ¿no? Hace una década o hace una década y media ha reconocido la existencia del Estado de Israel como tal. Entonces, Golda Meir va a Roma, a visitar a Roma, y ¿quién se entera de que va a llegar a Roma? Carlos el Chacal. ¿Sí? El famoso terrorista, se entera de que Golda Meir va a aterrizar y entonces organizan un atentado en Fiumicino cuando el avión de Golda Meir vaya a aterrizar. Y quien evita ese atentado son los operativos del Mossad en Italia y conjuntamente, en una operación conjunta con los servicios secretos vaticanos que impiden que la maten a Golda Meir. Por eso siempre Golda Meir estuvo muy agradecida a Pablo VI e incluso en su biografía cita algo, no cita como tal la Operación Diamante, pero cita como que hubo algo que el Vaticano hizo a favor de ella para salvarle la vida. Y fue la Operación Diamante. Qué curioso. Otro personaje, Umberto Benigni, nos vamos un poquito más a la historia, sí. El fundador del Sagrado Terror. Sí. ¿Quién es este personaje? Humberto Benigni es un personaje muy curioso porque incluso se le venera mucho en ciertos sectores conservadores de la Iglesia Católica. Humberto Benigni era para mí, yo he escrito su biografía en un libro de recopilación de espías del Papa, se llama Los espías del Papa, editado por Passacalpe. Humberto Benigni era un hombre que crea una organización que se llamó el Sodalitium Pianum, el SP, crea un grupo que empieza a actuar como una especie de contraespionaje dentro del propio Vaticano, un servicio de espionaje dentro del propio Vaticano, que es para perseguir a todos aquellos religiosos o altos miembros de la curia con ideas, con tendencias liberales, para ser denunciados. ¿Quién era su jefe? El cardenal Merry del Val, el cardenal español que era secretario de Estado del Papa. Entonces, Humberto Benigni crea un grupo, pero claro, llega a tener tal poder de información de todos los altos miembros de la curia que se acaba convirtiendo en un grave problema, en un serio problema para el propio Vaticano, porque claro, controlaba la vida y milagros de todos los altos miembros de la curia. Entonces, ¿qué pasa? Creó una especie como de caza de brujas donde intentó acabar con muchísimas carreras eclesiásticas de hombres muy importantes de la Iglesia Católica, de la curia, tanto cardenales, obispos, prelados, prefectos. Entonces, este hombre es curioso porque llega el nuevo Papa, que es el Papa Benedicto XV, y acaba de un tajo con el poder de Humberto Benigni.
pero la organización que él había montado para perseguir a los liberales dentro de la Iglesia Católica se acaba convirtiendo realmente en el primer servicio de contraespionaje papal, y actualmente al contraespionaje se le conoce por las siglas del SP, del S+P, que es curiosamente el Sodalitium Pianum, la Sociedad de Pío, es la traducción. Y este hombre además tiene una vida horrible, tiene un final horrible porque muere loco en una residencia de la iglesia, de la iglesia cerca de Vicenza, en Italia, con alucinaciones de conspiraciones, de que le están persiguiendo, de que le quieren envenenar, y muere totalmente pobre, muere solo, absolutamente en soledad, con todo el odio que le había generado. Es un personaje muy curioso. Y hay una sociedad todavía en Roma que lo veneran, ¿sí? A Umberto Benigni, sí. Vamos con otro, antes de pasar algunas cuantas preguntas de oyentes. Bartolomeo Paca, el cardenal negro. ¿Quién era este? Bartolomeo Paca fue, yo creo que uno de los mejores jefes de la entidad de la Santa Alianza. Bartolomeo Paca fue jefe de los servicios secretos papales durante el pontificado, durante los duros años de Napoleón. Yo creo que fue uno de los mejores. Fue el que acompañó incluso al Papa Pío VII al exilio cuando es apresado por Napoleón. Y yo creo que Bartolomeo Paca es curioso, porque yo creo que Bartolomeo Paca fue realmente el primer hombre, el primer jefe, el primer prefecto de los servicios secretos papales que creyó en la necesidad de crear y establecer redes de espías estables en países que pudieran ser en el futuro enemigos contra la Iglesia, contra el Vaticano. Y yo creo que es una de las cosas que se le admiran a Bartolomeo Paca. Fue un hombre muy, muy poderoso, era un hombre cultísimo, era un hombre muy culto, y conseguí leer una biografía que se había escrito de él en 1878. Se escribió una biografía sobre él. Maravillosa, magnífica la biografía. Te iba a decir que era el último, pero uno más. Robert, el secretario secreto de Pío XII. Robert Leiber. Sí, Leiber. Robert Leiber, el jesuita. Era un hombre, le llamaban el mensajero secreto de Pío XII. Robert Leiber, tú sabes que solamente era el secretario oficial de Pío XII, y solamente hay una foto oficial de él, nada más. Hay una sola fotografía que se ve a un hombre. Era un hombre muy guapo, él realmente era un tipo con muy buena apariencia, y solamente hay una fotografía, él como escondido detrás de Pío XII, cuando Pío XII ya era papa, ¿no? Cuando Pacelli era ya papa Pío XII. Y Robert Leiber se convirtió en el correo secreto de Pío XII. Cuando Pío XII tenía alguna misión especial que hacer durante la dura época de la Segunda Guerra Mundial, mandaba a Robert Leiber como su mensajero especial. Y Robert Leiber se acabó convirtiendo en uno de los hombres que más sabía de intrigas políticas durante la Segunda Guerra Mundial en la Italia ocupada por los alemanes. Antes de pasar a la segunda parte, dices en tu libro que hay 7 puntos que son aceptados por el nuevo Papa nada más ser nombrados. ¿Cuáles son esos 7 puntos y qué poderes tienen los papas? Bueno, los papas tienen tú sabes que el Papa es el único, dejando aparte los dictadores, ¿no? Pero el Papa es el único que tiene el poder absoluto, el Pontífice Maximus, porque es el Pontífice Máximo, es decir, no hay ningún tribunal en el mundo que pueda juzgar a un papa. No hay ninguna ley que pueda realmente enjuiciarlo o encausarlo. Tú sabes, por ejemplo, que los papas... Aunque se haya demostrado que ha habido asesinatos y... No, es decir, es que, claro, tú piensas una cosa, es que por las leyes, todavía en el siglo XXI, el Papa no es elegido por los cardenales. ¿Quién lo elige? Lo elige el Espíritu Santo, que es quien decide y quien ratifica el nombramiento de un Papa cuando sale la famosa frase Habemus Papam para el Urbi et Orbi. Antes lo ha ratificado el Espíritu Santo, y todavía sigue estando en la Constitución papal, en la Constitución apostólica, de que es el Espíritu Santo. Es decir, son los cardenales quienes votan, pero por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, no estamos diciendo ninguna broma, es que es así, porque así lo marca la legislación de cónclave, cuando eligen a un papa. Es decir, el Pontífice Máximo tiene el poder absoluto. Es decir, tú sabes, por ejemplo, que los prefectos, que podrían ser como una especie como los ministros, para que la gente lo entienda, como nuestros ministros del gabinete de Zapatero, el presidente Zapatero, que le aconsejan a tomar las decisiones, que aportan las propuestas para la aprobación de leyes. Los prefectos de las congregaciones pontificias o de las comisiones pontificias, lo único que hacen son presentar cartas y recomendaciones al Papa, porque el Papa es el único
en el Estado Vaticano que decide si una normativa o una ley es aceptada o no. Es el único. O sea, lo único que hacen los prefectos es aconsejar, nada más. No me has contestado esas 7 puntos que son aceptados por el nuevo Papa. Bueno, uno de ellos que no puede ser juzgado. ¿Sí? Uno de ellos no puede ser juzgado. Otro de ellos, los papas en cuanto son elegidos pasa a ser automáticamente, pierde su ciudadanía en cuanto son elegidos. El caso de Karol Wojtyła perdió su ciudadanía automáticamente, su ciudadanía polaca, y pasó a ser ciudadano del Vaticano. No cobran sueldo. Es una de las normativas. Cuando tú eres elegido papa no cobras ningún sueldo. Pasas automáticamente como cardenal o prefecto, sí que tienes un sueldo. Como papa no tienes ningún sueldo. Ese es otro de los puntos. Otro de los puntos es que tu poder es absoluto. Es decir, que tú no tienes un poder temporal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la gente, los oyentes lo habrán visto cuando el caso de Juan Pablo II, que había mucha gente que decía, pero pobre hombre, ¿cómo este hombre ya no ha dimitido o no lo han cesado con lo mal que está, lo enfermo que está? Porque no existe una ley de sucesión dentro del Vaticano. Es decir, el Papa es un monarca absoluto, es un monarca absolutista, como lo era Luis XIV de Francia. Es decir, el Papa cuando cae enfermo, cuando empieza la enfermedad grave, hay una maquinaria que empieza a funcionar, es decir, es una maquinaria controlada por el secretario de Estado, que es el segundo hombre más importante después del Papa en el Vaticano, que continúa manteniendo la maquinaria engrasada. Pero solamente esa maquinaria empieza a funcionar, curiosamente por la Constitución Vaticana, solamente esa maquinaria empieza a funcionar cuando el Papa ha muerto, curiosamente, que es cuando hay un cardenal camarlengo que es quien se ocupa de organizar, es un Papa en funciones, que se ocupa de organizar el Vaticano para que todo siga funcionando y la Iglesia Católica siga funcionando en su maquinaria. ¿Y un Papa no puede dimitir? Un Papa no puede dimitir. Un Papa no puede dimitir. Un Papa ni siquiera está estipulado que si se vuelve loco puedan cesarlo. No lo cesan, sigue siendo Papa. Pero te estoy hablando del siglo XXI, no te estoy hablando del siglo XVI ni siglo XVII. Actualmente, si el Papa, imagínate que el Papa Benedicto XVI se vuelve loco, pues el Papa continuaría siendo Papa y la Iglesia tendría que seguir funcionando mediante el sistema de del secretario de Estado, que seguiría manteniendo, digamos, en activo la maquinaria vaticana. Curioso. Curioso en siglo XXI, ¿no? Sí, muy curioso. 2:49, 1:49 de las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Nuestro teléfono 900-137-137 está abierto para vuestras preguntas. Tengo unas cuantas aquí para hacerte enseguida y para participar en ese concurso. 5 libros tenemos para sortear entre todas las llamadas. Y hay más datos, más cosas que esta noche queremos conocer del Vaticano. El Vaticano es un Estado independiente que ocupa físicamente un territorio propio, cercano a la ciudad italiana de Roma. Como Estado soberano que es, se organiza en un entramado de instituciones y organizaciones. Utiliza dispositivos de sistemas de seguridad, sistemas de vigilancia y contravigilancia, cuerpos armados como la Guardia Suiza, agentes de seguridad y servicios de escolta. El Vaticano, organizado con una estructura jerarquizada, en cierto sentido, tiene extendidos a sus funcionarios ordinarios y oficiales distribuidos por todas las naciones de la Tierra. Cualquier noticia de interés para el Vaticano que se produzca en cualquier rincón del planeta es enviada rápidamente al Vaticano, normalmente a través de los conductos reglamentarios normales. Examinado en la Santa Sede un informe urgente, deciden si envían agentes especiales, especialistas en diferentes materias que se personarán en cualquier localidad del mundo para investigar convenientemente cualquier suceso o asunto de su interés. Nosotros solamente podemos ver una parte, la parte oficial que se muestra del Vaticano, pero tras la trastienda de esta gigantesca organización se mueven miles de hilos que desconocemos por completo. El número de grupos y organizaciones que operan para el Vaticano
puede ser considerable, a la vez que desconocido. Algunas organizaciones de público conocimiento trabajan en sus cometidos. Lo que nadie se ha parado a pensar es en lo secretas que son algunas de sus confidenciales misiones. Veamos algunas de estas organizaciones. CCS, bajo el nombre de Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, palpita toda una infraestructura de información e investigación a nivel mundial, especializada en ciertos ámbitos muy específicos. Conocido popularmente como el tribunal o la instancia oficial que aprueba las beatificaciones de monjas y sacerdotes, recopila y valora las pruebas milagrosas, aunque en realidad va más allá que esa mera tarea administrativa religiosa. Este servicio de investigación del Vaticano se interesa por cualquier fenómeno extraño, anómalo, milagroso o paranormal, que se pueda producir en cualquier pueblo o rincón del planeta. Apariciones de la Virgen, estatuas sangrantes o que lloran, casos de bilocaciones habitualmente entre algunas monjas o sacerdotes, sucesos milagrosos, fenómenos inexplicables, aparición de luces y seres de procedencia desconocida. IOR es el Instituto para Obras Religiosas. La red financiera vaticana siempre ha movido millones de euros. La gestión del IOR es nada menos que secreto de Estado, dado lo delicado que resulta asociar el manejo impuro de dinero con la ciudad santa del Vaticano. CDF. En cuanto a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, es el nombre actual de la Santa Inquisición. El Santo Oficio sigue velando por la integridad de la tradición católica. El cardenal Joseph Ratzinger fue su prefecto y el encargado de anunciar que desde su organización iban a frenar cualquier intento de apertura en la Iglesia católica. Estos son algunas de las organizaciones que existen en el Vaticano, pero hay algunas más. La Santa Alianza es una de ellas. Nuestro invitado tiene datos de ella. Escuchemos. Bueno, pues un montón de cosas que me gustaría aclarar. Yo no sé si por dónde empezar. Preguntas a los oyentes antes de que nos metamos en tema, ¿te parece? De Cantabria, Juan nos dice, ¿quién es el responsable actualmente del Archivo del Vaticano? El Archivo del Vaticano es un sacerdote, un sacerdote español que le llaman scriptors todavía. Se le sigue denominando como scriptors. Scriptors eran los antiguos frailes que estaban en los monasterios escribiendo y pintando libros ilustrados. Pues esa palabra todavía se sigue utilizando para el responsable del Archivo Vaticano. Y es un español. Y es un español. Pregunta también qué razones tiene el Vaticano para no desclasificar los archivos secretos, como ocurre en otras naciones que al cabo de un tiempo se desclasifican. Aquí no se desclasifica nada. No tienen ley de desclasificación como tiene un Estado democrático y principalmente, bueno, pues porque tienen mucho que esconder el Estado Vaticano todavía. Si sabes algo de la cámara que fotografiaba el pasado y que dicen que está guardada en el Vaticano. Eso, pura leyenda. No lo sé. Si yo no la veo, no me lo creo. Preguntan también si crees que la entidad puede ser capaz de perpetrar atentados en algún país musulmán con algún objetivo concreto, desestabilizar. Quizá hay indicios de que haya podido hacer esto. No lo creo. Además, ahora sus principales objetivos están muy claros. Los principales objetivos de la entidad actualmente son China, que es uno de los graves problemas que tiene el Vaticano, ¿sí? Políticos. Tienen Irak, es otro de los graves problemas políticos que tienen. Brasil es otro de los graves problemas políticos que tiene el Vaticano. Brasil porque es donde el país que más católicos están perdiendo anualmente según la última anuario pontificio, porque están perdiendo muchos principalmente por grupos evangélicos, por ejemplo, que están tomando el papel que tenía antes la Iglesia Católica en muchas zonas de Brasil, y en Brasil es ahora mismo el país donde más católicos se están perdiendo. Entonces por eso es un grave problema y donde la entidad tiene mucha relevancia.
China también, China ahora también es el principal problema. Y los espías son como los espías que salen, o sea, de cualquier otro... Bueno, es genial porque descubrí, por ejemplo, la creación del Rusicum. El Rusicum era la unidad de la entidad encargada de las penetraciones y operaciones encubiertas en Rusia. Y entonces, bueno, descubrí, por ejemplo, una operación que era increíble de James Bond, absoluto, que tiraban a sacerdotes especialmente entrenados en paracaídas tras las líneas de vanguardia alemanas durante la Operación Barbarroja, para ir dando misas. Entonces llevaban los crucifijos escondidos en bolígrafos, escondidos para dar misas en aquellas zonas que supuestamente liberaban los alemanes de los comunistas, del Ejército Rojo. Era curiosísima esa operación. Y son espías, insisto, como los otros de otros países, y de repente van... Igual. Hay gente del Vaticano en Irak ahora mismo. Sí, hay agentes en Irak, hay agentes en Rusia. Tuvieron un papel muy destacado durante la Guerra Fría los espías del Vaticano en operaciones encubiertas. Tuvieron un papel muy relevante durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un papel muy importante durante todo lo que fue toda la intervención de la CIA y del servicio secreto papal en Polonia para el derrocamiento del comunismo en Polonia, en contra del general Jaruzelski. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Serán 5 minutitos y después les hablamos del Banco Ambrosiano, de la Sagrada Congregación para la Doctrina, del dinero del Vaticano y otro montón de cosas. Y hay un segundo tema esperando. Nos iremos hasta Siberia para hablar de los chamanes. No os lo perdáis aquí en el Espacio en Blanco de hoy en Radio Nacional de España. El teléfono 900-137-137. Enseguida volvemos. Cambiar la percepción de los fieles frente a su iglesia. Como dato extra, se sabe que los archivos completan cerca de 50 kilómetros de estanterías, comprendidos por más de 50.000 volúmenes, de los cuales miles aún se encuentran sin clasificar. Es decir, que su contenido aún no ha sido revisado, ni siquiera por los propios miembros del Vaticano. Pero ¿cuáles son los documentos más importantes de este archivo? ¿Cuáles son los que tanto investigadores, periodistas y escritores mueren por conocer? Nuestro invitado de esta noche los conoce y viene para darnos datos sobre ellos. Ahí están los primeros datos, los primeros apuntes de este tema que queremos tocar esta noche. El teléfono, con el concurso que tenemos en marcha, 900-137-137. Y recordar, hoy es el primer día del chat, simplemente entrar en la página web www.espacioenblanco.es, pincháis, ahí van las primeras informaciones. En el Vaticano, lo que no es sagrado es secreto. Esta noche queremos desvelar algunos de los secretos del Vaticano. Para muchos, su existencia es materia de innumerables novelas y teorías conspirativas. Para otros, no es más que un órgano que posee cualquier estado en el mundo.
Sin embargo, el secretismo con que en muchos casos es resguardado, así como el extremo celo con que los documentos son cuidados, hacen pensar a muchos que el archivo del Vaticano oculta algo más que registros y papeles históricos. Se piensa incluso que se esconden informaciones tan valiosas y trascendentes que su conocimiento público podría incluso... Hola, buenas noches. Nuestra segunda cita con el misterio comienza. 2 nuevas horas con todos esos temas únicos que solamente podrán escuchar aquí. Están ya listos, será hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y a todos les necesitamos para llenar este espacio en blanco. Será aquí en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y como siempre, es un placer para todos nosotros estar aquí juntos y compartiendo este especial tiempo. Las gracias a todos por elegirnos y por pasar estas 2 horas a nuestro lado. Y hoy, atentos, el programa viene con premios y temas súper interesantes. Hoy abordaremos un tema que muchos oyentes nos han pedido, los secretos del Vaticano. Nuestro invitado los conoce y esta noche nos trae informaciones asombrosas sobre lo mucho que se oculta en esos sótanos llenos de archivos. Y el segundo tema nos llevará hasta Siberia. Allí queremos descubrir a unos personajes de leyenda. Nuestra invitada, Carmen Arnau Muro, antropóloga, ha pasado mucho tiempo con ellos y viene dispuesta a descubrírnoslos. Y esta noche sorteamos 5 libros entre todas las llamadas que recibamos aquí al Espacio en Blanco. Es tan sencillo como marcar el 900-137-137 o enviarnos un email a espacioenblanco@rtve.es. Las líneas están abiertas desde este mismo instante. Y hace una semana lo anunciábamos que íbamos a poner en marcha un chat en el programa, y esta es la noche en la que lo vamos a estrenar, un lugar de encuentro para todos los amigos del Espacio en Blanco que queráis hablar entre vosotros, hablar con nosotros. Es tan sencillo como entrar en nuestra página web y desde ahí accedéis a nuestro chat. La dirección muy fácil, www.espacioenblanco.es. El chat ya está en marcha. Ese es el avance de los temas de hoy y estos son nuestros primeros datos. Y atención, que va a ser interesante, y desde el principio decimos que no nos hacemos responsable de lo que vaya a contar nuestro invitado. Pero antes... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. A deep love.